cumplen los resultados. También puede determinarse la temperatura crítica a partir del punto de intersección de ambos. Eso es a lo que me refería. Entre ambas curvas tenemos el punto triple, que va a ser entre la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, en la cual vamos a tener una temperatura y una presión. A mayor temperatura y a mayor presión vamos a estar más cerca de un punto crítico. Para esto también se tiene que tener la presión crítica y la temperatura crítica para alcanzar el punto crítico. Para esto también tenemos que explicar que tenemos algunas fórmulas que podemos establecer para el punto crítico. Tenemos que tener presión entre el volumen, y esto tiene que ser subíndice de la temperatura, y esto nos va a dar a la temperatura crítica. También podemos hallar la temperatura crítica con la presión sobre el volumen al cuadrado, y esto nos tiene que dar igual sobre su índice de temperatura, y nos tiene que dar igual la temperatura crítica. Para el equilibrio entre fases, el estudio del equilibrio que existe entre los diferentes estados de la materia, es decir, el sólido, el líquido y el gaseoso, es el equilibrio que define como una etapa de potencial químico en cualquier componente presente en el sistema presente de estable del tiempo. Para esto también tenemos que tener en cuenta la presión y la temperatura. Hay un punto en el cual se tiene que poner una temperatura crítica, y este tiene que estar conformado entre el sólido, el líquido y el gaseoso. Para esto también debemos de considerar que el sólido, el líquido y el gaseoso tienen que estar en un mismo punto para que se pueda contemplar la temperatura. Más allá del líquido y el vapor, se puede considerar el punto crítico, que es la segunda flecha que nos marca. Para esto también podemos tener que la derivada de P, que es presión, sobre la derivada de T, que es temperatura, va a ser igual a la sumatoria de los componentes de S sobre la suma de los volúmenes. Esto va a ser con el subíndice de A hacia el B. Esto puede ser entre dos sustancias. También tenemos una fórmula conocida que se llama la fórmula de Clapeyron, en la cual nos indica que la presión de vapor en equilibrio significa que el número de moléculas que se va a evaporizar es igual al número de moléculas que se considera en la superficie del agua. Número de moléculas que se condensan. No que se consideren. Okay. Sí, perdón, que se condensan. La fuerza de atracción molecular. Bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Okay. En los líquidos, las moléculas están muy juntas debido a uno o más tipos de fuerzas de atracción. Las moléculas tienen movimiento de rotación, vibración, traslación y son más reducidos en los líquidos que en los sólidos. Esto debido a sus características que, como bien mencionó mi compañero Josué, que es difícil de comprimir y que son más densos que los gases. Adoptan la forma de los que contienen y pues por eso se mueven mucho. Al aumentar la temperatura, aumenta la agitación térmica de las moléculas. Esto lo podemos ver porque cuando ponemos a hervir agua, el agua usualmente hierve a 100 grados, a ciertas condiciones y a cierta temperatura. La coerción
atracción molecular o fuerza de cohesión mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. ¿Me puedes cambiar por favor? Okay. Las fuerzas intermoleculares, La fuerza de atracción molecular o cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas. Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Apaguen su micrófono. Okay. La fuerza cohesiva da origen a que un líquido permanezca como un conjunto de partículas. Sobre las moléculas de los líquidos no actúan solamente fuerzas de cohesión, también tenemos fuerzas como la repulsión o la gravedad, y esto hace que las capas superiores del líquido se mantengan al mismo nivel. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Son las responsables del estado físico en el que se encuentra el líquido. Además determinan algunas propiedades moleculares como los puntos de fusión, ebullición, viscosidad, entre otros. Bueno, veamos tensión superficial. Siguiente diapositiva, por favor. Iniciemos con su definición. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al momento de aumentar su superficie, lo que en efecto permite a algunos insectos, como el mosquito llamado zapatero que podemos observar en una de las imágenes que se encuentra arriba a la izquierda, poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. De igual forma, permite a algunos objetos con un peso ligero poder flotar sobre el agua, como el clip que se colocó en un recipiente con agua en la imagen de abajo a la izquierda. Incluso la tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua, como pueden ver en la imagen de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. La tensión superficial, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos, da lugar a la capilaridad, la cual tiene como efecto la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. Esto lo podemos observar por medio de un tubo capilar sobre un líquido, como se presenta en la imagen de arriba a la izquierda. O también podemos colocar una servilleta o papel en un líquido para observar este fenómeno. La capilaridad es el fenómeno por el cual las plantas absorben el agua y algunos nutrientes. Esto igual se representa en la imagen de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Ya sabemos qué es la tensión superficial, ahora veremos su causa. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera, como puede observar en la imagen. Y como dato extra, los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al momento de lavarla, además de disolver las grasas. Y la tensión superficial del etanol o el alcohol es 1/3 que la del agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Por eso por lo que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. Siguiente diapositiva, por favor. Como último tema tenemos viscosidad. Siguiente, por favor. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y su deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera.
Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación. O lo que es lo mismo, cuanto más fuertes son las fuerzas intermoleculares de atracción, mayor es la viscosidad. Ejemplos de viscosidad son la miel, los lubricantes de vehículos o el shampoo, son líquidos viscosos. Esto se observa porque se mueven con dificultad y no se derraman fácilmente. No obstante, esa propiedad puede variar al someter el líquido al calor, ya que disminuye la viscosidad y permite que se desplace con mayor rapidez, como cuando se calienta la miel. Por el contrario, aquellos líquidos que carecen de viscosidad se denomina fluido ideal justamente porque poseen fluidez. La viscosidad es una característica propia de líquidos e incluso de algunos gases cuando están en movimiento. Siguiente, por favor. Existen dos tipos principales de viscosidad, dinámica y cinemática, por lo que la viscosidad también recibe el nombre de viscosidad dinámica, porque se entiende como la relación entre el esfuerzo cortante y gradiente de la velocidad, que se representa con la letra griega mu o la 12ª letra del alfabeto griego. La viscosidad dinámica también es conocida por el nombre de viscosidad absoluta. Esto se caracteriza por la resistencia interna que se forma entre las moléculas de un fluido, a fin de mantenerse unidas y no dispersarse, lo que afecta su flujo y determina su viscosidad. Otro tipo de viscosidad es la viscosidad cinemática, que se calcula dividiendo la viscosidad dinámica por densidad de flujo a fin de obtener las fuerzas que genera el movimiento, y su unidad es el Stock. Siguiente, por favor. Veamos la viscosidad del agua. La existencia de vida depende del agua, de ahí su importancia. El agua es un líquido cuya viscosidad es bastante baja en comparación con otros líquidos, como por ejemplo el aceite. Gracias a que su viscosidad es baja, la sangre puede fluir por el torrente sanguíneo y demás órganos del cuerpo humano y animal. Las plantas, por su parte, también se pueden alimentar del agua, así como muchos otros seres vivos. Siguiente, por favor. Y bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Profesora, les tenemos preparado un cuestionario. Muy bien, adelante, por favor, jóvenes. Sí, El o sea, cuestionario es algo dinámico y lo quisimos hacer en una plataforma que se llama Quiz. Esa plataforma pueden accesar sin tener que meter cuenta de Google ni nada. Solamente es para contestar el cuestionario. Hasta si gusta usted también lo puede realizar para que no haya ningún problema. Para que me den mi punto. El link te lo paso en el chat para que los compañeros puedan acceder a él.
Me avisan cuando hayan terminado todos de contestar el cuestionario, por favor.
just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. ¿Ya terminaron todos de contestar el cuestionario? Por ti. Ya. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing, and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Bueno, entonces si ya todos terminaron de contestarlo, solamente mi compañero está presentando la gráfica de cómo quedaron. Está evaluado sobre los mejores puntajes a los que tuvieron menos. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel
Y no sé si eso sería todo, muestra. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí en primer lugar a Giovanni. Giovanni tiene su punto extra para el tercer examen, muy bien. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Pues sí, vamos a pasar a la sección ahora de preguntas para el grupo. Así que, por favor, si nos vamos por equipos, sería el equipo 2. Si formula su pregunta es Lozano Lule, Pérez Lázaro, Rangel Torrijos, por favor. Bueno, es que no sé si contaría como pregunta, pero la verdad personalmente no entendí esta parte del punto crítico. Y esas preguntas fueron las que tuve mal. Entonces no sé si el equipo pudiera volver a explicarlo. Así es, jóvenes, ¿qué sería el punto crítico? El punto crítico es cuando un líquido lo tenemos y entre mayor temperatura y mayor presión hay un punto en el cual hace interfase entre el líquido, el sólido y el gas. Eso es a lo que se le considera punto crítico, a donde cualquier estado de la materia se puede establecer como, bueno, se puede confundir, vaya, o se puede, no es definido, vaya, en su totalidad, porque no es, o en cualquier punto le agregas una temperatura, un poco de temperatura, un poco de mayor presión, y te cambia de diferente estado de líquido a gas o de sólido. Eso es a lo que se refiere al punto crítico, en referente al estado líquido. Bueno, yo había leído que el punto crítico era vaya la redundancia, el punto en donde un fluido ya no podía pasar a otro estado. No sé si estoy confundiendo. En el punto crítico, usted tiene en equilibrio a los tres estados simultáneamente: sólido, líquido y gas. A esto le llamamos punto crítico, y en este punto crítico hay un valor de presión, un valor de temperatura. Cada líquido tiene particularmente su punto triple, su punto crítico. Y pues sí, para cambiarlo de fase tengo que modificar las condiciones de presión y temperatura. Muy bien, ahora por favor equipo 3. Arámbula Lozano, Arroyo Sánchez, Díaz Dionisio y Guillén León. Formula su pregunta, por favor. Pues es que la cohesión es la que mantiene unidas a las moléculas del líquido. Y si se rompe, pues solamente sería para pasarlo de un contenedor a otro. De un contenedor a otro, de un estado a otro. Sí, también. Muy bien, equipo 4, por favor. Méndez González, Mario Nieves, Tanaka Benítez, se andan por aquí. Formule su pregunta, por favor.
Yo lo voy a decir, pero bueno, lo tratamos en el grupo. Y dice, ¿qué pasa si los líquidos perdieran alguna de sus propiedades, como la viscosidad? Bueno, es que en ese punto lo que los hace, lo que los define o lo que los hace líquidos son justamente esas sustancias. A lo mejor posiblemente tiene cierta fracción del agua. El ejemplo que pones del mercurio no moja, no te deja a lo mejor un rastro, algún ejemplo, como la metamina que cuando se empieza a desplazar quedan residuos de ella. El mercurio no, dependiendo también la sustancia, el tipo o donde se encuentre podría verse tratado o no, dependiendo. Es así como yo lo entendí cuando estuve investigando. No sé si la maestra me podría corregir o no, si no puede ser. Los líquidos tienen sus propiedades físicas particularmente específicas para cada líquido. Cualquier cambio o alteración en estas propiedades implica una contaminación al líquido. Sería el término. ¿Sí? Por ejemplo, el agua tiene propiedades importantes, propiedades que usted debe conocer. Debe conocer el valor de la densidad del agua, la viscosidad del agua, la presión superficial del agua, el punto de ebullición del agua. Cuando mezclamos detergentes, por ejemplo, y lo comentamos, compañeros, ¿no? Cuando usted mezcla un detergente en un líquido, ¿qué es lo que hace? Disminuye su tensión superficial, ¿no? Cuando calienta un líquido, disminuye su viscosidad, ¿no? En el caso de la miel, por ejemplo, si usted la calienta, va a bajar su viscosidad. Eso es contaminar el líquido. Cualquier alteración en sus propiedades ocasiona una contaminación del líquido. Okay, más adelantito, ahora que veamos agua, nos van a platicar sobre todo, por ejemplo, de las propiedades del agua, que son muy importantes. La tensión superficial es una propiedad muy importante. Entonces, cada vez que alteramos, modificamos sus propiedades, pues le estamos dañando al líquido, estamos contaminando el líquido. Entonces, nuestra obligación, o sea, la importancia es pues conservar sus propiedades tales cuales. Aun cuando dicen que los detergentes biodegradables, cualquier detergente disminuye la tensión superficial de los líquidos, que es una propiedad muy importante de líquidos como el agua, ¿no? El agua pues es un líquido único, especial, que muchas veces rompe con muchas leyes de la química, como ya nos van a explicar también. Y de ahí pues la importancia de que tenga y preserve sus propiedades físicas y químicas. Pues, justamente ahora que empecemos a trabajar con el tema de agua, aire, suelo, sí le voy a solicitar a los equipos que bueno, nos van a hablar de la contaminación y tipos de contaminación, pero también menciónenos los métodos de saneamiento, remediación de cuerpos de agua, ¿no? Contaminados o el control de la contaminación del aire o la remediación de suelos, ¿no? O sea, no solo hablarnos de la contaminación, sus efectos, sino del control. Vale. Y pues muy importante que usted conozca, ¿no? Que ya domine los estados de agregación. Usted ya es experto en el estado sólido, en el estado gaseoso y ahora con el estado líquido. Muy bien, jóvenes, gracias por su participación. Equipo 5, por favor, si formula su pregunta. Son Hernández, Guillaume, Salinas Campos, Cruz Simón. Adelante. En tensión superficial, yo no sé qué es la cantidad necesaria para aumentar la superficie, pero no me quedó tan claro cómo aumenta y sobre qué superficie se puede referir.
Espera, dame un segundo y te comparto pantalla para que te la pueda explicar. Sí, sí, gracias. Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí, así es. Pues mira, en la tensión superficial básicamente sería en cualquier líquido. Tenemos partículas, muchas partículas en el líquido, entonces estas por medio de difusión, bueno, están bastante unidas. Y en la superficie, al no tener, bueno, más partículas afuera, entonces tenemos el aire, por lo que las partículas entonces empiezan a atraerse entre ellas, ya sea hacia abajo o hacia los lados. Esto empieza a generar una capa fina, que es esta que se ve con un azul más oscuro. Entonces, esta capa fina es lo que básicamente podemos decir que es la tensión superficial. Entonces, esta capa fina nos ayuda o ayuda a algunos insectos a poder caminar sobre el agua, como lo comentaba del mosquito zapatero, que puede desplazarse por el agua gracias a la tensión superficial. O cuando colocamos algún objeto, por ejemplo, aquí están colocando un clip en el agua y se queda flotando. Esto es gracias a la tensión superficial. De igual forma, cuando el agua cae sobre una superficie y no puede, por así decirlo, estancarse de alguna forma, entonces se generan gotas, y estas gotas están casi esféricas gracias a la tensión superficial. Y como lo comentamos, nosotros podemos romper esta tensión superficial con algún detergente o incluso con el alcohol. Si nosotros hiciéramos, no sé, este experimento con el clip y el agua y le pusiéramos una gota de alcohol, me parece que con una sola gota de alcohol se rompe la tensión superficial y este clip seguiría hacia abajo del contenedor. Y no sé si con eso respondo a tu pregunta. Ok, sí, muchas gracias. O sea, la tensión es como, por ejemplo, cuando está flotando un barco, la tensión hace que no se hunda y cosas así. Ok, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, igual. La tensión superficial es una resistencia de los líquidos, es una fuerza. Esa resistencia se debe a las fuerzas, como nos explica su compañero, a las fuerzas que actúan entre las moléculas del líquido. Forma una resistencia del líquido a ser penetrado. Entonces, justamente esa fuerza, esa tensión, es lo que permite que los barcos no se hundan, es que los carga, la tensión superficial del agua es grande. Entonces aquí, por ejemplo, sí se puede disminuir la tensión superficial, pero le comento, es contaminar al líquido. Cada vez que alteramos sus propiedades, lo contaminamos, ¿no? Cada vez que usted se va a nadar, cuando va a realizar un clavado, ¿verdad? Si no lo hace bien, algo lo va a golpear. Eso que lo golpea es la tensión superficial. Entonces, hasta para el clavado, ¿no? Tenemos que ver la superficie, el área y la fuerza para vencer esa oposición del líquido. Es la tensión superficial, y ahí su importancia de la tensión superficial. ¿Por qué no lo carga usted el líquido como el agua? Pues sí los carga, ¿no? Pero depende de cómo es el área, justamente, la penetración al líquido. Muy bien, equipo 5. Equipo 6, por favor, adelante con su pregunta. Gutiérrez Luna, López Basurto, Montoya López, Ortiz García. ¿No está el equipo 6? ¿No hay nadie? Gutiérrez López, Montoya. Pues no están, no le falta a todo el equipo.
Entonces, equipo 7, por favor, Escobedo, Sánchez, Vanegas Castillo, Rubín Ramírez, perdón, y Becerra. Se formula su pregunta. Bueno, ahorita hablando del ejemplo del barco y del clip, me surgió, bueno, estamos hablando de que el clip no se hunde gracias a la tensión superficial, ¿no? Ustedes estaban hablando de no se hunde por el peso, es demasiado ligero, pero el barco, al ser muchísimo más pesado que el clip, tampoco se hunde. Entonces ahí entra algo más, ¿no? Que es el volumen de los objetos, ¿no? ¿A qué se debe que la tensión superficial no se rompa? Se debe también a la relación entre el peso y el volumen, o sea, la densidad de un objeto, que es menos denso a que el agua, o ¿a qué se debe? De que un clip flota y un barco igual, y los dos tienen un peso totalmente diferente. Se debe a la fuerza de empuje. También hay que considerar el área, ingeniero. Claro. Fue la única pregunta que se nos ocurrió, maestra. Sí, también es considerar el área, ¿no? Porque un clip lo estamos viendo en una superficie pequeña. Y si vemos un barco, pues abarca todo el mar. Paga, muchas gracias. O sea, si lo vemos a escala es lo mismo del clip. El clip está en un área muy pequeña y el peso es pequeño. Lo mismo que el insecto, ¿no? Sí. Por ejemplo, le decía yo el ejemplo de usted. Si usted va a nadar, ¿verdad? O sea, si se acuesta sobre el agua no se va a hundir. Pero si se para. Sí, porque es más peso en un área más pequeña. Punto, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. Justamente Okay, eso tiene que ver, pues sí, con las fuerzas, como comentó su compañera, y la tensión superficial, área, fuerza, volumen, peso. Todas las propiedades físicas. Muy bien, jóvenes compañeros, pues muy bien. Yo la única observación que quiero hacerles con respecto a la ortografía. Cuidado con la ortografía, no me diga gracias con ese. O sea, no. Eso es como que una falta de ortografía es como si me ofendiera. O sea, atentos a su ortografía, por favor. Es importante. Es lo más importante. De hecho, cuando usted trabaja con su tesis, verá que la van a molestar por ortografía. ¿Sí? Cuidado. Y muy bien su presentación. Vamos a pasar ahora a la parte de evaluación. Le voy a pedir a cada equipo que en una escala de 0 a 5 me dé la evaluación para sus compañeros de equipo de acuerdo a sus consideraciones. Manejo el tema, solución de respuestas, sin dejarse llevar por la simpatía y el compañerismo. ¿Okay? Imagine que usted es el profesor, usted va a evaluar. Aunque todos le caigan muy bien y les quiere poner 10 a todos, bueno, ¿cómo fue su trabajo? Entonces empezamos con el equipo 1, por favor. ¿Cuál sería la evaluación que le dan a sus compañeros del equipo? Perdón, ustedes son el equipo 1, equipo 2. Bueno, ahorita hacemos una evaluación también, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dicen sus compañeros. Equipo 2, ¿cuál sería la evaluación? De acuerdo a una escala de 0 a 5, que le da a sus compañeros del equipo 1. Consideramos que sí se merecen el 5. ¿5? Ok. Gracias. Equipo 3. Mario, usted no me entendió que era de 0 a 5 la evaluación, puesto que la evaluación es la mitad de su calificación. Lo bueno es que no le oímos porque no prendió el micrófono. Muy bien, equipo 3, por favor. Gracias. Equipo 4. Sí, igual 5, ahora sí corregido. 5 estrellas. Gracias, Mario. Muy bien. Sí. Equipo 6. No, perdón, equipo 5. Pues mi equipo yo consideramos que merecen el 5, maestra. La verdad que nos gustó mucho la exposición. Bien, muchas gracias. Equipo 5, ahora sí. No, equipo 6, perdón. El equipo 6 no está. Equipo 7. Igual, maestra, un 5. Tuvo buena expresión. Muy bien.
Muy bien. Pues le agradezco mucho su participación. Yo no le voy a dar el 5 porque la ortografía para mí es importante, le voy a sancionar. Aquí su evaluación será el promedio de las de sus compañeros más la que yo le sume. No le puedo dar 5. Ortografía. Pero bueno, para el siguiente equipo, atento, ¿no? Tiene que superar este trabajo. Ese es el reto. Ustedes lo hicieron muy bien, jóvenes. Me gustó mucho su actividad, me gustó también mucho su participación. Pero la ortografía echa a perder este buen trabajo. Le voy a dar 4. ¿Okay? Y bueno, sacaríamos el promedio y eso es lo que tendría como calificación de evaluación. Pues bueno, se prepara entonces, por favor, para el lunes el equipo número 2. A ustedes les toca traer problemas de aplicación de el punto de ebullición con respecto a la presión de vapor, y le voy a pedir que también me traiga problemas de aplicación de tensión superficial y viscosidad, que hablaron hoy sus compañeros. Nos mencionaron la ecuación de Clapeyron, no mencionaron la ecuación de Stock. Le toca al equipo 2, por favor, mencionar ecuación de Stock, ecuación de Poiseuille para ejercicios. Bueno, pues tiene punto alto para trabajar con sus compañeros, mejor que sus compañeros. Muy bien, pues un aplauso a sus compañeros, muchas gracias. ¿Me podrían volver a repetir qué ecuaciones? Sí, por favor. Son la ecuación de... ¿se anotó? La ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Stock. Y la ecuación de Poiseuille. Me parece que también está la ecuación de Harkins para tensión superficial. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones Stock y Poiseuille son para evaluar viscosidad. Una, ya ve que nos hablaron de la viscosidad dinámica y la viscosidad. Entonces, Clapeyron es para evaluar la influencia de la temperatura sobre el punto de ebullición y Harkins me parece que es para tensión superficial. Revíselas, menciónalas y sería un ejemplo nada más de aplicación de alguna de ellas, ¿ok? Porque si no, no nos da tiempo. Ya ve que ya nos llevamos toda la clase. Ya no les dio tiempo a empezar. Pero tiene fin de semana para preparar muy bien su trabajo. Otra pregunta. Sí. ¿Cree que pudiera... Es que al menos no tengo duda porque encontré 2 fórmulas para lo del punto de ebullición. Sí, mándamela por favor por correo y yo les mandaría observaciones, ya revisamos cómo quedó. Gracias. Puede hoy mismo o mañana, ¿no? Para revisarla. Gracias. Así es, a todos los que queremos que de la sala. No sigue instrucciones. Usted no prende la cámara, yo lo elimino de la sala. Coméntenles, compañeros, esa es la razón. Y así va a ser todas las clases. Porque no sé si andan por aquí, yo sé que sí están por aquí. Pues sí, pero no sabemos lo que está viendo, Itzel. Si ya me sé todos los pretextos después de 2 años, ya sé que no sirve su micrófono, no sirve su cámara, que está viendo la tele, que anda por todos lados, menos poniéndonos atención. Ya espero que nos veamos pronto presencial. Si de verdad trabajar está muy complicado, está muy cansado, ya nos cansamos. Entonces, bueno, esta fue la primera clase, pero a partir de hoy, si usted no me prende esa cámara, yo lo elimino de mi sala. Y hasta lo puedo denunciar, por aquí me decían que se lo denunciaba, pero bueno, no llegamos a tanto. Esa fue la razón. Todos con cámara prendida, ¿verdad? Yo estoy calificando que sus compañeros hoy vienen muy, muy presentables, muy guapos. Eso también cuenta para su evaluación. No veo a nadie que no se peinó. Entonces, muy bien. Y bueno, pues entonces cada equipo formularía sus preguntas. El equipo puede formular sus preguntas, como la actividad de sus compañeros estuvo muy bien, muy dinámica.
Yo no la entendí, me decía que contestaba ya me ganaron todos, pero nunca había participado. He trabajado con el Kahoot, pero el quiz no, pero estuvo bien, muy bien. Y bueno, pues sería todo por hoy, jóvenes ingenieros. Si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el lunes con el equipo 2, que se llevó toda la clase. Pero tenemos tiempo, tenemos el tiempo. Para el examen, bueno, pues vamos a hacer un examen teórico, práctico, ¿verdad? Donde vendrán algunos problemas de termoquímica, de líquidos y las preguntas teóricas que vamos a tomar de las que se trabajaron aquí. ¿Ok? Muy bien, pues esto sería todo por hoy, jóvenes ingenieros. Muchas gracias. Muy bien. Lo veo el próximo lunes. Muy buen día para todos. Un abrazo. Hasta luego, maestra. Adiós. Buen día. Gracias, maestra.